Hola, bienvenidos y bienvenidas a este espacio que he titulado ¿Cómo le hiciste?, donde entrevisto a profesionales del micrófono que admiro. Hay anécdotas, tips, consejos, confesiones y mucho más por mi canal de YouTube. En este episodio, mi invitada de honor es la locutora, conductora, periodista y productora Ilana Sod. Acompáñenme a saber cómo le hizo. Ilana Sod, muchas gracias por aceptar la invitación a Cómo le hiciste. Bienvenida, es un honor tenerte aquí. Muchas gracias a ti por la invitación, qué gusto. Oye, pues la verdad es que, no porque estés aquí, pero te admiro mucho. Haces de todo, o sea, ¿qué no haces? Haces radio, tele, produces, escribes, participas en movimientos. ¿Qué no haces? Fíjate que escribir es lo que menos hago. Lo he hecho, he tenido columnas, pero fíjate que me cuesta mucho trabajo. O sea, la parte ¿sabes? Me es mucho más fácil decir una cosa y elaborarla en el momento. O sea, incluso prefiero las cosas hechas en vivo y que salga lo que tenga que salir y ya, o sea, se dijo y ni modo, ¿no? Si te equivocaste, si cualquier cosa, que escribir que sabes que se queda ahí para la posteridad. Yo sé que los videos también, ¿eh? Pues hasta Ahora YouTube. ya, sí. Pero escribir es lo que más se me dificulta, fíjate. Ok, oye, y a ver, para empezar, ¿cómo le hiciste? ¿Qué fue primero? ¿Algo que querías hacer de chiquita o de grande o que se dio? ¿Pensaste en el radio como locutora primero? ¿Por dónde empezaste? Lo tenía clarísimo desde niña, ¿eh? Como desde los 11 años hacía mis programas de radio grabados en cassettes. Ujú, No exacto. calculen mi edad. Y desde entonces hacía muchos cassettes de música, ¿no? Y también grababa entre canción y canción, y como que de ahí venía ya la idea de hacer un programa de radio. Y después, como que con el tiempo estudié la carrera de comunicación y ahí también dije, yo creo que el radio es lo mío. Y empecé a mandar currículums a un montón de medios, también para escribir, Ok. curiosamente. Y no conseguía chamba, o sea, mi solidaridad total con los que buscan trabajo en la universidad o saliendo de la universidad, porque no hay trabajo, ¿no? No Y es no tan ha fácil. habido desde mis tiempos. Entonces, pues desde entonces mandé currículums y demás, mandé cassettes con demos a concursos de radio de Ok. diferentes estaciones, me acuerdo de Rock 101, hasta que un día, pues la verdad sí fue medio fortuito, conocí a un familiar de José Álvarez y Ujú. estuvimos platicando de un montón de cosas y me dijo, oye, pues si te interesa lo del radio, con mucho gusto te consigo una cita. O sea, Presento. ya lo que hagas tú después, pues es tu bronca, ¿no? Y pues lo demás es historia, el resto es historia. Ya platicamos, hice un montón de demos ahí y me quedé. Activo. Sí, en Radioactivo, exacto. Oye, ¿y alguna vez, o sea, tenías algún ídolo en radio cuando escuchabas radio o Es no? bien curioso, fíjate que la verdad es que nunca tuve una voz femenina que siguiera, entonces todo lo que hice fue un poco, pues, No te o sea, nació. de instinto, sí, de instinto. Nunca tuve una voz que dijera, wow la voz o wow el estilo, quisiera copiar un poquito este estilo o inspirarme en otro. Fíjate que no, por alguna extraña razón, no se me quedaba en la mente, sí. Pero pues también eso quiere decir que de cierta forma te fuiste formando, pues tú, ¿no? Pues sí, Sin querer con lo que copiar. tenía un poco. Ujú. Mira, creo que en ese sentido la carrera de comunicación tiene lo suyo, porque si bien sales como todóloga y eso nunca es bueno, tomar tantas filosofías y tomar tantas historias, y me refiero a las Sí, materias, sí te da una formación un poco más global que te ayuda a tener una cultura general que te permite tener herramientas para que no hables de cualquier cosa y tengas más de dónde sacar, ¿no? claro. Sí. Oye, y para seguir en esta como cadenita de cómo le hiciste, llegaste con José, tú estuviste grabando varias cosas en Radioactivo. ¿Esto qué era? ¿Como en la 2000, primera etapa de Radioactivo, digamos, o en la digo, segunda? 1996. Era como la segunda etapa, Ujú. porque la primera fue la de Martín Martín, Hernández y Arturo López Gavito y exacto, demás. Creo que hasta Jaime Camil pasó por ahí en El Mañanero. sí, con Rul. Sí, exacto. A mí me tocó ya después cuando ellos no estaban.
Entonces yo diría que es la segunda etapa, si lo podemos llamar así. Exacto. Y sí, o sea, digo, hicimos demos ahí con Polito Tobón, que tú te acordarás de él, que Sí. es lo máximo, y con el Boy, que también es Con el un Boy. gran productor de radio. Hicimos los demos ahí y luego, pues la verdad, sí la oportunidad de lanzarme, que fue muy chistoso porque ahí iba a salir otra de las etapas de W Radio. Ya Ujú. no sé en qué etapa iban, la verdad, pero era una de las etapas, una muy dance, Ok. no sé si te acuerdas, Sí, como más dancey sí, sí, y sí. con muchos locutores nuevos y me dijeron, ¿sabes qué? Haz de cuenta, el lunes sale W con su nueva barra, ¿por qué no de una vez sales y pues contra la competencia? Y pues órale, va. Yo, pues, ¿cómo iba a decir que no? Entonces me Claro, acuerdo el no sonido de los audífonos. O sea, claro ese que, ruido que no es, ¿verdad? que Que te es como, aísla de todo. te aísla de todo, pero a la vez, como dicen, es el ruido del aire. O sea, Ujú. del aire de estar al aire y Sí. es muy impresionante esa sensación. Claro, qué buen momento ese de recordar ese sonido del aire, tal cual. Total, Oye, total. ¿y estudiabas música antes? Bueno, ¿te gustaba leer sobre música? ¿Cómo te preparabas? Sí, me encantaba leer sobre música porque era la época en la que si te mandaban, por ejemplo, de viaje a entrevistar a alguien, esa época de vacas gordas de las disqueras cuando te mandaban, Sí, bueno, y que no habían pandemias. exacto. Y entonces, me acuerdo que compraba la Q, compraba Enemy, compraba un montón de revistas. O sea, Sí, claro, regresaba con la maleta pesada por las revistas de música y de cine, claro. subrayaba, súper nerd, subrayaba todo. O sea, era la época en la que Internet no era lo que es ahora tampoco, ¿no? O No, sea, yo creo que al teníamos principio ICQ. ni había, exacto, era solo No, ICQ. era Exacto. solo ICQ. Y exacto, Google no era, o sea, No, Google no existía. Qué no. loco, ¿no? Suena la era de las cavernas. Pero yo creo que en el 2000 empezó el portal de T1 MCN, que era como de los primeros portales ya más abiertos en Ándale, cuanto a información, pero antes de eso, periódico y revista cuando te cayera. cuando te cayera, exacto. Y era de ir leyendo tus notas, ¿no? Sí, Y de hacer investigación, o sea, no teníamos los sitios de música que tenemos ahora. O sea, no existía un Pitchfork, un mm, Consequence, AllMusic. No había nada de eso. Entonces, pues todo recaía en las revistas. Pero exacto. había muy buenas revistas, la verdad. ¿Y algún obstáculo que te hayas, bueno, que recuerdes como mujer o en este mundo de radio que te haya tocado y que te haya marcado? Hmm, Fíjate que no lo tengo presente. Digo, a lo mejor terminamos esta llamada y digo, chin, cómo no me acordé de esto, ¿no? Ajá. Pero como mujer, ¿verdad? Particularmente. Particularmente porque en realidad, o sea, Radioactivo tenía muchos locutores, ¿no? Eran que Sí, solamente Fernanda y tú al estaba principio. también Claudia Arellano, Claudia. estaba la doctora, que en paz descanse, estaba de locutoras. Bueno, Lucila pasó también Sí le un pasó un tiempo rato, pero no ahí. estaba cuando estabas tú, ¿no? Según yo. Sí, sí me tocó Lucila, fíjate. Mm, En porque ella entró después de mí y yo estaba okey. todavía ahí. O sea, yo sí fui de las que recogieron, así ya barrieron. Cuando nos fuimos, ya barrimos, ya no se quedó nadie. Así es, se tienen que ir. No fuimos los últimos. ¿Cuántos años Pero estuviste en Radioactivo? 8, 8. Y de es una ahí eternidad. sí. De ahí, en paralelo, empecé con MTV. En MTV estuve 10 y Más. con MTV fue padre porque cuando me tocó cubrir el posible ataque de Irak a Israel en el 2003, que nos mandaron a diferentes locutores a diferentes partes del mundo para cubrir la guerra, la invasión a Irak desde otro punto de vista. Ujú. Me acuerdo que la gente de MTV me contactó porque querían que hiciera algo similar en MTV Latinoamérica. Okey. Me contrataron, no lo hicimos, pero y me Okey. quedé haciendo Noticias MTV y luego llevé la jefatura, digamos, la editorial de Noticias MTV y me quedé luego haciendo Agentes de Cambio, diferentes documentales. O sea, fue bien bonita la transición y ya me quedé un rato en MTV. ¿Y eso fue justo después de Radioactivo o a la par?
Fue a la par, sí, un rato sí estuve en las dos. No me acuerdo cuántos años, la verdad soy pésima para los años, Pero pero un suficiente. ratito sí fueron las dos y después ya me quedé solamente con MTV, luego me fui de México, me fui 10 años de México, seguía trabajando para MTV, pero después o sea, en Miami, porque ahí estaban las oficinas centrales para Latinoamérica, aunque había oficina en Ujú. México, en Argentina, en Colombia. Y luego me fui a Los Ángeles a trabajar en Mundos, un canal que era como MTV3. MTV3 era un canal para la comunidad hispana en Estados Unidos. Ok, Entonces eran contenidos muy distintos a los de Latinoamérica. claro. ¿Y ahí qué hacías? ¿Producías o escribías? En Mundos, en Los Ángeles, sí, producir documentales. Ok. Documentales ya más sobre era sobre hispanos destacados en sus áreas, entonces eran 6 ciudades, políticos, o sea, desde Cristina Aguilera hasta Marco Rubio, hasta un montón de personas Todo lo que en medio, pasaron por ¿no? ahí. Sí. Qué interesante. ¿Y qué es lo que más te ha gustado hasta ahorita? ¿O todo? No, la verdad el radio sí es una especie como de primer amor para mucha gente, creo. Tú lo has de vivir también, o sea, Sí. grabar, digo, ahorita ya estamos muy acostumbrados a que tienes que ver todo, ¿no? Somos muy visuales, pero creo que el radio sigue teniendo muchísima magia. Y creo que ahorita con la pandemia se ha vuelto, para muchas personas, un muy buen compañero o compañera Me en los acompañó. momentos difíciles. Es buena compañía. Entonces Tal creo que el cual. radio está agarrando un segundo aire y eso me da mucho gusto. No solamente porque estoy en aire libre, sino porque quiere decir que todavía tiene vida un medio tan noble, ¿no? Tal cual. Oye, y ya que estabas allá en Estados Unidos, que además es otra cultura, aunque Sí, estabas en el mundo hispano, digamos, pero sí cambia, ¿no? ¿Hiciste radio totalmente. allá o no tuviste chance de hacer radio allá? Fíjate que no tuve chance de hacer radio y tele fue muy difícil porque no era ni suficientemente latina ni suficientemente americana o Claro. norteamericana. O sea, Sí, puedo no medio era, parecer gringa, pero tengo acento, claro, ¿no? Y no parezco Salma Hayek, entonces no soy suficientemente latina. claro, Entonces, como que no encajaba, ¿no? Hacer televisión allá era prácticamente imposible, no solamente porque la competencia es mayor y demás, sino porque no cumplo con el perfil. Entonces, claro. fue por eso la producción, aunque ya había hecho producción en MTV de televisión y de documentales, pero fue mucho más, fue pesado, la verdad. O sea, fue hacer documentales que nos sacaban lágrimas, pero al final, pues, salieron, Los ¿no? Eso es lo documentales tienden a importante. ser, para que sean interesantes, tienden a ser así, ¿no? Que al Es que final, además sí era muy ambicioso y con poco presupuesto, porque la claro, televisión para hispanos no es la televisión de Estados Unidos de los canales grandes. exacto, Entonces, los presupuestos son más chiquitos y ahí estás con menos gente también trabajando. Entonces, tienes que hacer mucho al mismo tiempo, ¿no? Pero increíble experiencia, nada más que sí me dio el síndrome y sí extrañé, la verdad, estar en México. De alguna manera, a veces me cuestiono si me debí de haber quedado en México. No sé, ¿sabes? Siempre me quedaré con la duda, pero por otro lado también me dio mucho. Y también reconocer que México en ese sentido también es muy generoso ujú, y que si has tenido oportunidad de entrar a un medio, pues es más fácil volverte a mover y volver a encontrar y hacer diferentes cosas también, ¿no? Esa es la otra, te puedes reinventar y reinventar y a mí me gusta también hablar de comida y aprovecho a hablar de comida y tengo chance de hacerlo en diferentes medios, cosa que pues, probablemente allá nunca jamás hubiera podido, ¿no? claro. Y cuando decides regresar, ¿llegas a México con trabajo o a buscar? Con trabajo, ¿eh? Porque sí, me daba mucho miedo llegar sin trabajo, ¿no? O sea, dije, Claro, 10 años es un montón, sí, 10 años de ausencia. sí. Entonces, llegué a Milenio, que fueron increíblemente buena onda en darme la oportunidad de entrarle además a los noticieros, que era algo que nunca había hecho. Digo, a ver, había hecho contenido neto en el Canal 40, pero era un noticiero para jóvenes. Y era yo muy joven también, entonces era otra historia, Pero ya completamente tenías un diferente. nombre, que eso también, y un nombre respetado, ¿no?
que también no es tan fácil dejar un nombre con una imagen de calidad, ¿no? Sí, pero las noticias es otro Sí, bicho. O sí. sea, es estar al día con las noticias, hablar con políticos Yo sí que paso. nunca te quieren decir la verdad. Sí, sí, sí. Entonces, pero fue muy buena experiencia, estuvo increíble. Y después salió a aire libre, o sea, constantemente he estado, se han pegado un trabajo con el otro, en ese sentido he sido afortunada, salvo también pues el tiempo que estás en Los Ángeles, seguía haciendo muchas cosas en México, como proyectos Ok. aislados, pero hacía cosas, pero Ujú. ganaba en pesos y vivía en dólares. Entonces Sí, esa ecuación, pues no difícil. me salían las cuentas también, ¿no? O sea, Exacto. no es lo ideal. Claro. Oye, y en las noticias, ¿hubo algún momento que dijeras, ¿para qué tomé este trabajo o no? No, fíjate que no, se dio bastante natural, pero sí me acuerdo muy bien de alguna vez que entrevisté a un fiscal por un caso de vientres subrogados, Ujú. de vientres de alquiler que les dicen. Me Sí, como parece un las término horrible, pero sí, bueno, en inglés es surrogates, ¿no? surrogate mothers, Ujú. ¿no? Y había un caso en Tabasco muy particular sobre la legislación de Tabasco y me acuerdo de insistirle mucho a ese fiscal que nos dijera dónde estaban esos niños que parecía que el Herencia. DIF se los había quedado, imagínate. O sea, no quisieron entregárselo a los padres que habían hecho todo el trámite de adopción. Híjole. Y me acuerdo que tuve que ser muy insistente, muy insistente, muy insistente. Y saliendo de ahí, tenía en un tuit muy hiriente, ¿no? Como muy bien dirigido, ¿sabes? Como muy Ujú. hiriente, muy bien dirigido. Y dije, chin, no sé si esto es lo mío, ¿no? Porque a mí sí, Claro. no tengo la piel tan gruesa como para aguantar esos tweets, ¿no? A mí no me gusta meterme con la gente. Yo en Twitter, si te fijas, soy muy, Parcial, este, muy, ¿no? Muy limitada en ese sí, sentido. muy limitada. O sea, no me gusta pelearme con trolls, ¿no? Y Sí. no me gusta provocar, la verdad, ¿no? Soy más, en ese sentido, me gusta más ser conciliadora. Entonces, Ujú. Twitter no es para mí. O sea, me gusta estar y me gusta espiar y enterarme de las noticias a través de diferentes medios, pero por eso Claro, lo uso, no para pelearme, ¿no? claro. Entonces, me acuerdo que sí me cimbró, pero me seguí todavía un buen rato más. Okey, pues qué valiente, ¿no? Porque también parte de trabajar para la política o para noticias es eso, o sea, entrarle a temas que a veces dices: "Ay, prefiero no saber", ¿no? Sí, sí, es como, o sea, a mí me tocó el temblor del 2017 muy feo. Este, Mi edificio lo demolieron, incluso quedó muy mal. 5 meses no pude regresar por mis cosas, me tuve que salir con bien poquito, una maletita de mano Sí, a un departamento amueblado porque no se podía subir, las escaleras están muy endebles, ya había estado reforzado en el 86 híjole, y me acuerdo de tener que dar las notas sobre el temblor. con el Era bien difícil, ¿no? Porque era como revivir, era como que el estrés postraumático, que literalmente sí tuve estrés postraumático porque claro, sentí que me iba a morir o creí que me iba a morir sí. y lo revivía, o sea, y luego, por ejemplo, decapitados, desmembrados, o sea, dar noticias. Yo Muy le tengo rudas. muchísimo respeto a la gente que se mete al mundo de los noticieros al fondo, la verdad, y a Sí, la investigación más todavía. sí, yo también. La verdad es que siempre he dicho de como, ahí sí yo paso sin ver, Sí, ¿no? es duro, la verdad sí, o sea, es como, y tienes que ver, o sea, tienes que, ¿no? Que literalmente ver las imágenes y Claro. comentarlas. Es de tener entraña, la verdad. Oye, y, en esta cadenita siguiendo, estás en Milenio y entonces, ¿te llama José o dejas primero Milenio y luego te vuelve a llamar José para al aire libre? Dejé Milenio, pero ya había hablado dejé Milenio, pero ya estaba en pláticas con Aire Libre. Lo que pasa es que Aire Libre tardó 5 años en materializarse. Wow. Entonces, entre que se conseguía el capital y un montón de cosas más, más como de la parte administrativa. Y entonces, sí, me quedé un ratito como en el limbo, pero no pasó mucho tiempo entre uno y otro. Y luego ya arrancamos con Aire Libre, que se posicionó bien rápido en listas de la Ciudad de México. Sí, sí, porque además también había como ese espacio, ¿no? Que también faltaba. Totalmente.
Sí, sí, en radio, en FM, la verdad es que era una aridez, Sí, pero una aridez, o sea, sin menospreciar para nada todo lo que hay, pero no era para, o sea, había toda una audiencia que se había quedado huérfana, pues de Radioactivo, de Rock 101, sí, del mismo W cuando en sus buenos tiempos, ¿no? claro. Sí, y al final se nota eso, ¿no? Cuando alguien sale con algo que no hay constantemente o que no es tan fácil escuchar en otra frecuencia, pues ahí captas. Y estás Sí, ahí todos los sí, días, además. exacto, exacto. Sí, la continuidad es bien importante pues, en todos los medios, ¿no? Somos animales de rutinas y nos gusta que nuestro noticiero a las 10 de la noche con la misma persona, Es no con el suplente, o sea, ¿no? Sí, buen Pero punto. Hablamos en hacíamos todo, un noticiero, sí, sí, en la pero rutina. hacíamos un noticiero feminista los domingos. O sea, yo digo que era feminista, nunca se le nombró así, pero la verdad es que buena parte de las notas eran feministas y era la agenda, esa era la agenda. O sea, Y ser pro fue, feministas. sí, fue una buena experiencia, la verdad, hacer ese noticiero. Y ahora te veo también, bueno, en los vinos con Leos, ¿no? Que es lo que dices, que también Sí, te gusta hablar de comida y te gusta hablar de vinos. sí. Y ahí, ¿cómo fue que empezaron ese proyecto? Pues, literalmente fuimos un día a cenar, Leos y yo, A Leos y la conocías de Radioactivo. la conocí de Radioactivo, exacto, imagínate, pues un montón de tiempo. Y alguna tontería dijimos, porque solemos como ser muy tontas en el mejor sentido, y me acuerdo que nos dio un ataque de risa y no podíamos parar. Y cuando terminamos dijimos, ¿por qué no hacemos esto en un programa? O sea, ¿por qué no contamos cosas y nos divertimos y tomamos vino? ¿No? Porque Ujú. estábamos tomando un vino rosado, me acuerdo, con la cena. Y nos tardamos en hacerlo porque las agendas no se empataban y justo cuando cae la pandemia es como, pues lo hacemos por StreamYard. Le hemos podido sacar cosas buenas también, en ese sentido, hacer un programa a distancia y trabajar desde casa para muchos ha sido pues una otra opción, ¿no? Una mejor opción Otra que opción también de desplazarse en la acompañar, ciudad. ¿no? Totalmente. Sí, sí, es que la gente que ve ese programa, bueno, es que no les puedes decir Esa oyentes o serie, televidentes. esa, Sí, pero bueno, quienes nos acompañan, te lo juro que tenemos un mail que les damos. No sabes el detalle de las cosas que nos cuentan, la confianza que nos tienen. O sea, se ha hecho una relación muy íntima sí. que no, yo nunca la había visto con el radio ni con otro medio. Es que yo las he visto, porque la verdad es que sí, también me río de lo que dicen. Y entonces yo que no sé de vinos digo, ay, claro, le voy a apuntar y no. Pero de pronto te sientes como que estás ahí. O Es que sea, sí ¿no? Le perdemos ves con esa esa sensación, claro. proximidad de que la estás viendo. Y si tú estás ahí con yo los veo cuando estoy en la cocina y entonces como que, o sea, hasta me darían ganas de estar platicando también de, ay, claro, ¿no? O sea, te metes a la Sí, 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 conversación, sí. ¿no? Bueno, un día ven. Un día me invitan. Sí, Pero me claro, por invitan de vino supuesto. porque, No, no, no tiene que ser de vino para nada. Ya ah, sí nos me gusta el inventamos vino, un tema. pero no sé. O sea, no me No, no, puedes bueno, dar exacto. Te ejemplos tomas tu vino, o sea, nos tomamos nuestro vino y hablamos de cualquier otro de tema. cualquier cosa. Y siento que eso ha pasado. O sea, como que a diferencia de un programa de tele, ¿no? Que estás como en un formato mucho más estructurado de la tele y la sala, ¿no? O sea, hasta la distancia es diferente. Como que en estos programas de YouTube, que los ves más accesibles hasta en el teléfono, pues yo creo que hasta Claro. esa cercanía se siente, ¿no? Bueno, los gatos de Leonora, sus múltiples gatos que se cruzan por la cámara todo el tiempo, o que nos agarran un ataque de risa, o que suena el interfón, o sea, o que Exacto. pasa el de los tamales, o sea, entonces es como inevitable no ser natural, porque las Claro. circunstancias te obligan, ¿no? Claro, y que creo que esa es una de las virtudes de este tipo de proyectos, ¿no? O sea, de que estás Ujú. además en tu casa y es como, pues ya pásale, ¿no? Sí, O sea, de exacto. cierta Ven, ven, forma es como, échate una copita. pásale, exacto. Entonces, Totalmente. o sea, ahora, ¿te gustaría hacer un programa de tele otra vez? O sea, en otro formato. Sí, 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 y en eso estoy, ¿eh? La verdad es que nunca paro de estar preparando Me proyectos. encanta. Creo que es un trabajo que tienes que estar así todo el tiempo, sobre todo que pues no estamos para andar de manos cruzadas o de brazos cruzados esperando a que te llegue la oportunidad. Tenemos que ser mucho más proactivos. Sí. Entonces sí, estoy ahí trabajando en
proyectos, no diría pilotos, porque qué bueno que los pilotos, no solamente ahorita con pandemia es difícil hacerlos, sino que además te gastas un dineral en algo que, digo, ojalá se vuelva el capítulo cero, pero a veces se tira a la basura, ¿no? Sí. Entonces, más bien, pues te armas una buena presentación y un buen discurso y el Con voto eso de lo picheas. confianza, ¿no? Exacto. Entonces, pues a pichar, ¿sabes la cantidad de proyectos que no se han hecho? O sea, tengo una lista enorme de cosas, o sea, se han hecho muchos, pero muchos otros tampoco, también se han tirado a la basura, ¿no? Oye, pero tú como productora o como Como creadora. conductora y productora. Ujú. Sí, me gusta hacer de las dos. Creo que es también la nueva tendencia. Veo un poco Sí. lo que hace Reese Witherspoon, por Ah, ejemplo, con te iba Nicole a decir, Kidman. te iba a ¿No? decir que cuando estabas hablando de que no encajabas en ninguna categoría, eso ella cuenta, ¿no? Que decía, o era Exacto. muy güera, o era muy como look boba, o era, ¿no? Entonces dijo, pues me busco mis proyectos. Totalmente. Y lo ha hecho muy bien. O sea, de Muy repente bien. tiene tres series muy decentes. Sí, pero Ni no, modo. produce también Home Edit. Este, Esa no la he visto. es una serie de, te organizan tu casa, dos chavas. Ah, mira. Eh, Órale. tienen, o sea, se ve que ella está de productora. De hecho, ella está en el primer Claro. episodio. Ok. Y tiene Ah, otras dos series también así como productora ella. No me acuerdo cómo se llaman ahorita. Pero definitivamente le dio la vuelta. O le sea, dio la vuelta. ¿no? Creo que ese es el camino. Ya Creo que ese es sé. el camino, no hay de otra. Bueno, produces y me invitas. Sí. Así Sí, tú oye, además hazlo. con esa voz, pero además tienes un vocerrón. Ay, no, bueno. Ay, sí. ¿De qué me dices, por favor? No, pues yo, la verdad, Ilana, te admiro muchísimo. Te Muchas veía en gracias. MTV, decía, qué padre que está en MTV. Te veía en la tele, luego en las noticias decía, claro, porque Ilana es súper intelectual, ¿no? Y, o sea, no dejas de prepararte, supongo, ¿no? Y de leer y de... Pues sí, ¿cómo? porque cada medio o cada programa requiere, o sea, a ver, en este programa en aire libre tenemos que estar al tiro con todo, por lo menos en el tema de industrias creativas. Entonces es desde literatura, cine, música, pero además políticas públicas, eh, bueno, feminismo no se diga, Claro, urbanismo, movilidad, son un chorro de sostenibilidad. Hay que estar un poco, sí, como lo que decíamos de ser todólogo, pues sí, sí estar funciona, en sí todo, ayuda. Sí, claro. para eso sirve la carrera de comunicación, por lo menos. Oye, Exacto. y además estás en una campaña de Scotiabank, Ujú. haciendo un movimiento también feminista, ¿no? Fíjate que cuando me invitaron a esa campaña, leí el texto y dije, qué buen texto. Pero no solamente eso, la verdad es que se han hecho muchos videos de ese estilo, de que habla una y continúa la frase la otra y tal, pero siento que se fue desvirtuando, como que ya lo podías hacer en tu casa y entonces ya todo el mundo hacía ese formato. Y me impresionó mucho la calidad del video, cómo lo editaron. O sea, se me hace súper poderoso el mensaje. Muy. Entonces, la verdad es que quedé muy contenta con el resultado y con todas las mujeres que están ahí. No, no fue trillado, no tenían las mismas de siempre. No, no. También agradeces tanto un video de mujeres que no sean las mismas de siempre. Son Claro, unos porque además mujerones, pero sí. lees quiénes son y dices, ah, wow, Mira, ¿no? sí, Y que haya mujer en esos puestos, exacto. también como que, pues, te da una esperanza, ¿no? De sí vamos avanzando, o sea, sí, sí se va moviendo algo, creo. Pero lo que me gusta de la campaña es que es como que te pica, ¿no? O sea, como que te pica las costillas, como que te dice, pues a ver, sí está muy bien lo que estás haciendo, pero esto se ha dicho Ya antes, se hay ha que dicho, echarle más ganas, ¿no? O sí. sea, Sí, o sea, sí, ¿qué va a ser la diferencia ahora si siempre estamos diciendo lo mismo, ¿no? da Tienes- nervios, pero qué frustración las cosas que están pasando, políticamente hablando. Políticamente hablando, y volvemos a lo mismo de cuando empiezas a, pues, a leer o saber de otras historias de mujeres en pandemia que la violencia se incrementó, que Totalmente. Y sabes qué? Que con el tema de la pandemia, no poder salir a las calles o te hace más difícil salir a las calles a manifestarte, pues si no estaríamos otra vez todas ahí. O sea, el movimiento ya traía una atracción sí, y se nos cruzó la pandemia. Entonces, pues van a haber muchas iniciativas increíbles, digitales y de organización de las mujeres, que yo creo que sí van a tener impacto, pero el impacto
de apersonarte en un lugar, pues no lo va a tener, ¿no? Entonces, Claro. pero que eso pues no nos haga bajar la guardia. Y como mujer, estando en medios, porque estás en diferentes medios, ¿cómo haces para, pues para apoyar, digamos? O sea, ¿qué crees que sea tu granito de arena? Pues sí, estar constantemente con el dedo pues en la llaga. O sea, no bajar la guardia con el tema, con estarlo comunicando. Sí, es un panorama bien desolador, pero también por otro lado, lo que tiene que hacer es como transformarse y lo que te decía, que te pique las costillas y decir, pues entonces hay que hacer algo. Entonces eso es hablar del tema, es estar entrevistando constantemente a feministas o mujeres que están haciendo cosas importantes. Diría que un 80% de las entrevistadas en mi espacio son mujeres. Ujú. Oye, Lana, Esas. y bueno, ¿y qué sigue además de lo que estás haciendo de proyectos? ¿O tienes otra cosa también, así a tus 2 de la No, mañana en ese ratito que tienes? ese ratito libre. No, la verdad es que sí duermo. Trato de dormir, trato Qué de hacer bueno. ejercicio, trato de comer decentemente. Ok. Y no creas, es algo reciente, ¿eh? Porque si no nos cuidamos ahorita, si te la cobran a los, no sé, A los pues, en en unos años, añitos. en unos añitos. Entonces, Exacto. la verdad es que sí, estoy con aire libre, estoy en Milenio Negocios, en este programa que también esa es otra. Entré al mundo de los negocios con Regina Reyes Heroles, que se ha portado increíblemente bien. Y me acuerdo la primera vez cuando platicamos, o sea, a mí me entró un pánico porque dije, para las matemáticas soy malísima, ¿no? Así Pero estudié aquí, comunicación. sí, exacto, o sea, nunca llevamos matemáticas, creo que sí llevamos estadística, pero no Estadística, matemáticas ni, pero sí, sí, claro. y creo que el primer semestre, ¿no? Exacto. Y entonces, pero creo que lo que me gusta es que no es un programa puramente de negocios, sino que son entrevistas a personas de alto nivel en la Corporativo. empresa, sí, Ujú. corporativo, desde CEOs, presidentes, directores, y en este caso ha habido mucho de platicar sobre la pandemia. Entonces, ha sido muy enriquecedor también escuchar qué tienen que decir desde esos puestos de trabajo. Claro. Entonces, pues sí, estoy ocupada. La Sí, verdad, no, no, eso te no, juro que no eso sé en qué no lo se me van dudo. las horas, pero Eso no dudo. el problema ahorita con lanzar proyectos nuevos es que no hay dinero. O sea, las marcas no están queriendo invertir, porque apenas la están librando también ellas, ¿no? Claro. Entonces, ese ha sido el obstáculo número uno para hacer estos proyectos nuevos. Ujú. Por eso lo de unos vinos es tan increíble, porque no necesitamos ni un peso, sale sencillo, o sea, nos preparamos, porque sí, Leos y yo somos muy nerds también y nos gusta leer las cosas y sabérnoslas y tener el dato y demás. Entonces, Ujú. por más que sea relajado, sí hay rigor en la información y cuando no sabemos algo lo decimos, te consta. Sí. Pero la verdad es que es un proyecto que ojalá sí fueran todos, ¿no? Pero cuando entras a una cadena o a una plataforma, uff, o sea, la serie de requisitos Cada vez son más, ¿no? está También. complicado. Total, Y también ahora totalmente. la competencia, pues también entró la globalización, ¿no? Pues sí, pero ya viste que Netflix le va a invertir a un montón de producciones en México, porque le Sí. está yendo muy bien a las producciones mexicanas en el mundo. Ahora, no sé qué tanto va a ser más bien ficción. No sé si documental le vayan a meter mucho, que es más ¿Tu área? o sea, no la hago de actriz, por ejemplo, ¿no? Ah, bueno, quién sabe, una de esas y corte, ¿ah? Me encantaría, ¿eh? O Claro. sea, si me ofrecen un papel, yo feliz. Ok. Digo, Bueno, depende de qué, pero para doblaje. Luego, fíjate que una vez hice una prueba para doblaje de El Rey León ujú. y no me quedé y dije, bueno, ya, o sea, no es fácil quedarte. No, O sea, sí tiene su chiste sí. el doblaje. Entonces, Doblaje, bueno, no, ¿y fíjate que, audiolibros has leído? audiolibros me encantaría, porque sí me gusta Claro. mucho leer, pues hacíamos data con Warpig en Radioactivo y me encantaba leer sus textos, es que esos guiones eran buenísimos. Y tú muchas veces has leído también, ¿no? Al aire, me acuerdo,
poesía o textos así. Sí, me encanta, me encanta. Oye, Sí, sí. gracias, Ilana, por tu tiempo. Muchas gracias a ti. Qué gusto este reencuentro y qué buena plática. Sí, muchas gracias, porque la verdad es que como que nos topábamos de pronto, sobre todo ya en Radioactivo, en donde estaba en Prado Sur, ¿no? Ahí Exactamente. topábamos más, Sí, pero también cada una como en sus en cosas rollos. diferentes. Pues sí, Y pues qué padre que estás acá, que podemos escucharte, que podemos verte en campañas, que podemos verte tomando vinos. qué Este, versátil. que eres muy versátil, eso sin duda. ¿Eh? Muchas Muchas, gracias por la entrevista. Un placer. muchas gracias a ti.